Hay momentos en los que la tristeza no solo duele, sino que parece apoderarse de todo. Te cambia la forma en que piensas, la forma en que interpretas lo que te pasa y hasta la forma en que te ves a ti mismo. Empiezas a creer cosas que en otro estado ni siquiera considerarías. Y lo más peligroso es esto: cuando estás triste, tu mente suena convincente, suena lógica, suena definitiva. Pero aquí va la verdad que puede cambiarlo todo. La tristeza no te controla. Tú empiezas a obedecer lo que te dice cuando aparece. Hace casi 2000 años, Marco Aurelio escribió algo en medio de guerras y caos que hoy sigue siendo brutalmente actual. Él entendió que las emociones llegan sin pedir permiso, pero no deciden por nosotros. Y quizá no es casualidad que estés viendo este video ahora. Tal vez hay una parte de ti que ya está cansada de sentirse arrastrada por lo que pasa dentro de su propia cabeza. Si alguna vez has sentido que tu mente se vuelve tu peor enemigo cuando estás triste, escribe en los comentarios: "Yo no soy mi tristeza". Escríbelo como una declaración. Y si este tipo de contenido te aporta claridad real, suscríbete ahora y comparte este video con alguien que lo necesite. De verdad, cada comentario, cada suscripción y cada vez que lo compartes nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que puede marcar una diferencia. En este video no vas a encontrar frases vacías ni positivismo forzado. Vas a entender por qué la tristeza parece tan poderosa y cómo recuperar el control sin dejar de ser humano. Quédate hasta el final, porque lo que Marco Aurelio entendió hace siglos puede ser exactamente lo que necesitas escuchar hoy. La verdad incómoda que nadie te dice sobre la tristeza. La tristeza no llega como un monstruo que te encadena, llega como una voz interna que suena razonable, y por eso asusta tanto, porque no se siente como un ataque, se siente como la verdad. De repente, todo pesa más. Tu cama se vuelve imán, el tiempo se vuelve lento, y lo que antes era un problema específico, ahora se siente como una sentencia sobre tu vida entera. Ahí está el truco. La tristeza no te controla con fuerza, te controla con persuasión. Te habla en frases absolutas, te empuja a interpretarlo todo desde un filtro oscuro y te convence de que no tienes opciones. Pero en realidad, lo que suele dominarte no es la emoción en sí, sino lo que haces cuando aparece. Si le entregas el volante, si le crees cada palabra, si te quedas inmóvil esperando que se vaya sola mientras ella decide por ti. Marco Aurelio se entrenaba a diario para no confundir lo que sentía con lo que era. Y esto es clave. Sentir tristeza no te convierte en una persona triste. Igual que sentir miedo, no te convierte en un cobarde. La emoción es un estado. Tú eres el que lo observa. Cuando no separas esas dos cosas, pasa algo muy común. Empiezas a hablarte como si tu tristeza fuera tu identidad. No dices, me siento triste. Dices, soy un desastre. No dices, hoy me duele. Dices, mi vida es así. Y esa diferencia parece pequeña, pero es gigantesca, porque una emoción se mueve, cambia, se transforma. Una identidad, en cambio, se siente permanente. Ahí es donde la tristeza se vuelve peligrosa, cuando se cuela en tu forma de definirme y sin pedir permiso, empieza a escribir tu historia por ti. Lo más incómodo de aceptar es que no puedes evitar que la tristeza aparezca, pero sí puedes evitar convertirla en una orden. La emoción trae una energía, ganas de aislarte, de posponer todo, de rendirte, de dejar de hablar, de cancelar planes, de irte a lo más oscuro. Y ahí está el punto que casi nadie te enseña. Sentir no es obedecer. Puedes estar triste y aún así elegir el siguiente paso correcto, aunque sea mínimo. Puedes estar triste y aún así no alimentarla con pensamientos que la vuelven más grande. Puedes estar triste y aún así no firmar como verdad cada conclusión que tu mente fabrica en ese estado.
Marco Aurelio lo entendía como una disciplina. No se trata de apagar la emoción, se trata de no darle el mando. Porque cuando tú recuperas el mando, la tristeza se queda en su lugar, como una visita, no como dueña de la casa. Y ahora quiero que lo aterrices a tu vida, sin filosofía complicada. La próxima vez que sientas tristeza, antes de hacer cualquier cosa, escucha cuál es la primera frase que tu mente te dice. No la discutas todavía, solo identifícala. Porque muchas veces la tristeza no se sostiene por lo que pasó, sino por lo que te estás repitiendo sobre lo que pasó. Si te sirve, responde en los comentarios con esto. ¿Cuál es esa frase que más se te repite cuando estás triste, la que sientes que te roba el control? El primer error, creer todo lo que piensas cuando estás triste. Cuando estás triste, tu mente cambia de tono. No solo se vuelve más negativa, se vuelve más absoluta. Empieza a usar palabras como siempre, nunca, nadie, todo. Y lo más peligroso es que en ese estado, esas palabras parecen completamente lógicas. Si alguien no te responde un mensaje, no es solo un mensaje sin respuesta, es a nadie le importo. Si algo sale mal, no fue un error puntual, es siempre arruino todo. La tristeza no solo duele, distorsiona. Es como si te pusieras unos lentes oscuros y después juraras que el mundo perdió el color. Pero el mundo no cambió, cambió el filtro. La psicología cognitiva lleva décadas estudiando esto. Cuando el estado de ánimo baja, aumenta lo que se llama sesgo de confirmación negativo. Tu mente empieza a buscar pruebas que respalden lo mal que te sientes. Si estás triste, recordarás más fracasos que logros, más rechazos que muestras de cariño, más errores que avances. No es que tu vida se haya convertido en un desastre de un día para otro. Es que tu atención está seleccionando solo lo que confirma el dolor. Y aquí es donde el estoicismo se vuelve sorprendentemente moderno. Ya hace siglos se advertía que no todo pensamiento merece tu confianza. No todo lo que aparece en tu cabeza es una verdad. A veces es solo un estado emocional intentando explicarse a sí mismo. El problema no es tener pensamientos negativos, eso es humano. El problema es firmarlos como si fueran hechos. Cuando estás triste, tu mente produce interpretaciones, no sentencias divinas. Y esa diferencia cambia todo. Puedes empezar a preguntarte, ¿esto es un hecho? ¿O es una historia que estoy construyendo porque me siento así? Esa pequeña pausa rompe el hechizo. No elimina la tristeza, pero debilita su poder de manipular tu percepción. Marco Aurelio se recordaba constantemente observar sus pensamientos como si fueran nubes que pasan, no órdenes que obedecer. Y esa práctica sencilla es más poderosa de lo que parece. Quiero que pienses en algo concreto. La última vez que estuviste muy triste, ¿qué pensamiento repetías una y otra vez? ¿Era realmente un hecho comprobable o era una interpretación teñida por cómo te sentías en ese momento? Escríbelo en los comentarios si te atreves. Nombrarlo es el primer paso para dejar de creerlo automáticamente. El segundo error, pelearte con la tristeza como si fuera tu enemiga. Hay algo que casi todos hacemos sin darnos cuenta. Cuando sentimos tristeza, además de sentirla, empezamos a luchar contra ella. Nos decimos, no debería estar así, ya debería haberlo superado, esto es ridículo, tengo que ser más fuerte. Y entonces ocurre algo curioso, ya no solo estás triste, ahora también estás frustrado por estar triste. Es como echarle leña al fuego y luego preguntarte, ¿por qué las llamas crecen? La resistencia constante no elimina la emoción, la intensifica. Porque cada vez que te dices que no deberías sentirte así, estás enviando el mensaje de que hay algo mal contigo por ser humano. Marco Aurelio no hablaba de suprimir lo que sentía,
hablaba de observarlo sin dramatizarlo. Eso es muy distinto. Una cosa es experimentar tristeza y otra es convertirla en una batalla interna. Cuando te peleas con ella, la colocas en el centro del escenario, la haces protagonista, pero cuando la observas sin juicio, empieza a perder intensidad. La ciencia moderna respalda esto. Los estudios sobre regulación emocional muestran que la aceptación reduce la activación fisiológica asociada a emociones negativas, mientras que la supresión tiende a aumentar el estrés interno. En otras palabras, cuanto más intentas aplastarla, más presión acumulas. Aceptar no significa rendirse ni resignarse. Significa dejar de gastar energía en negar lo que ya está ahí. Es como reconocer: ok, hoy estoy triste. Punto. Sin agregar un discurso encima, sin convertirlo en identidad, sin añadir culpa. Y desde ese lugar mucho más honesto, puedes decidir el siguiente paso con más claridad. Porque cuando dejas de luchar contra la emoción, liberas espacio mental para actuar con intención. La tristeza deja de ser una guerra y se convierte en una señal. Y las señales están para ser entendidas, no combatidas. Quiero que seas honesto contigo un momento. Cuando te sientes triste, ¿qué te dices a ti mismo sobre esa tristeza? ¿Te atacas por sentirla? ¿Te exiges superarla rápido? Déjalo en los comentarios con una frase corta. A veces, reconocer cómo nos hablamos es el primer paso para dejar de pelearnos con lo que sentimos. La regla práctica de Marco Aurelio: recordar que es solo un momento. Uno de los mayores engaños de la tristeza es hacerte creer que lo que sientes ahora es permanente. Cuando estás dentro de ese estado, el tiempo se distorsiona. Un mal día se siente como una mala vida. Un error se siente como un destino. Una pérdida se siente como un vacío eterno. Pero si hay algo que Marco Aurelio repetía constantemente en sus reflexiones, era esto: todo cambia, todo pasa, todo es transitorio. Y no lo decía como una frase bonita, lo decía como un recordatorio urgente para su propia mente en medio del caos. Piensa en esto con honestidad. ¿Cuántas veces en tu vida has estado convencido de que algo no tenía solución y meses después ni siquiera era el centro de tu atención? La tristeza tiene memoria corta cuando miras hacia atrás, pero cuando estás dentro, parece infinita. Ese es el truco. Tu sistema nervioso está activado, tu mente está buscando explicaciones y tu percepción del tiempo se contrae al presente inmediato. Por eso esta regla es tan poderosa en su simplicidad. Cuando la tristeza aparezca, dite a ti mismo con claridad, casi como una orden interna: esto es un momento, no es mi vida entera. No estás negando el dolor, estás ubicándolo en el tiempo. Marco Aurelio gobernó durante guerras brutales y una peste devastadora que arrasaba ciudades enteras. Si alguien tenía razones para sentir desesperanza constante, era él. Y aún así se recordaba la naturaleza pasajera de todas las cosas, incluso de sus propios estados mentales. No porque no doliera, sino porque sabía que identificar un momento como eterno es lo que más debilita el carácter. Cuando entiendes que lo que sientes ahora es un capítulo, no el libro completo, recuperas perspectiva. Y la perspectiva es oxígeno para la mente. Te dejo una pregunta directa y quiero que la respondas con total sinceridad. Eso que hoy te duele, ¿seguirás sintiéndolo con la misma intensidad dentro de 5 años? Escríbelo en los comentarios. A veces, solo proyectarlo hacia el futuro rompe la ilusión de permanencia que la tristeza intenta venderte. Cuando estés triste, haz algo físico antes de pensar demasiado. Hay un error muy común cuando estamos tristes. Intentamos resolverlo todo desde la mente. Nos quedamos quietos, en silencio, dándole vueltas a lo que pasó, analizando cada detalle, buscando respuestas perfectas.
mientras nuestro cuerpo sigue en el mismo estado de pesadez. Y aquí está algo que casi nadie aplica. La tristeza no es solo mental, es fisiológica. Cambia tu respiración, tu postura, tu energía, incluso tu química interna. Si intentas resolverla únicamente pensando, estás dejando fuera la mitad del problema. Marco Aurelio entendía algo fundamental. Somos mente y cuerpo al mismo tiempo. Por eso, cuando notes que la tristeza empieza a envolverte, en lugar de quedarte atrapado en el diálogo interno, cambia primero tu estado físico. Levántate, camina 10 minutos, lávate la cara con agua fría, ordena una pequeña parte de tu habitación, sal a que te dé el aire. Puede parecer demasiado simple, pero mover el cuerpo interrumpe el ciclo emocional. La neurociencia lo respalda. El movimiento físico activa sistemas relacionados con la regulación del estrés y puede modificar la intensidad de una emoción en cuestión de minutos. No elimina lo que sientes, pero reduce su dominio. La tristeza quiere quietud, quiere inmovilidad, quiere que te quedes en el mismo lugar rumiando lo mismo una y otra vez. Cuando tú te mueves, aunque no tengas ganas, estás enviando un mensaje claro a tu cerebro: yo sigo teniendo control. Y ese pequeño acto rompe la narrativa de impotencia. No necesitas una rutina perfecta ni una transformación radical. Necesitas una acción mínima y concreta. No se trata de motivación, se trata de dirección. A veces el paso más pequeño es el que evita que te hundas más profundo. Ahora quiero que pienses en algo práctico. La próxima vez que te sientas atrapado en tristeza, ¿qué acción física específica vas a hacer primero? No algo abstracto, algo real. Caminar, ducharte, salir 5 minutos al sol, hacer 10 flexiones. Escríbelo en los comentarios como un compromiso contigo mismo, porque la emoción puede aparecer, pero tu siguiente movimiento todavía depende de ti. La pregunta que te devuelve el control en segundos. Cuando estás triste, reaccionar es casi automático. Te dicen algo y lo interpretas peor de lo que es. Algo sale mal y lo conviertes en una confirmación de tus miedos. Cancelas planes, te aíslas, respondes con frialdad o simplemente te apagas. Todo parece justificable en el momento, pero lo que Marco Aurelio practicaba, y aquí está la diferencia clave, era introducir una pausa entre lo que sentía y lo que hacía. Una pausa diminuta, casi invisible, pero decisiva, porque en ese espacio vive tu libertad. Hay una pregunta simple que puede cambiar completamente la dirección de un momento oscuro. ¿Estoy reaccionando o estoy eligiendo? Parece básica, pero es poderosa. Reaccionar es dejar que el estado emocional decida por ti. Elegir es reconocer lo que sientes y aún así tomar una decisión consciente. La tristeza empuja a la reacción automática. El carácter se construye en la elección deliberada. Cuando introduces esa pregunta, obligas a tu mente a salir del piloto automático. De repente, no todo es urgente. No todo necesita respuesta inmediata. No todo pensamiento merece convertirse en acción. La ciencia del comportamiento confirma algo interesante. Cuando introduces una pausa consciente antes de actuar, reduces la impulsividad emocional y aumentas la probabilidad de tomar decisiones alineadas con tus valores, no con tu estado momentáneo. Y eso es exactamente lo que hacían los estoicos, sin llamarlo así. No se trataba de no sentir, se trataba de no actuar sin pensar, de no convertir cada emoción en una orden ejecutiva. Esa pausa de 2 segundos puede evitar una discusión innecesaria, un mensaje del que luego te arrepientes, una decisión tomada desde el agotamiento. Quiero que te observes con honestidad. La última vez que estabas triste, ¿reaccionaste o elegiste? Y si hubieras hecho esa pregunta en el momento, ¿qué habría cambiado? Déjalo en los comentarios.
A veces, solo tomar conciencia de esa diferencia ya empieza a entrenar tu mente para la próxima vez. No eres tu tristeza, eres quien la está experimentando. Aquí está uno de los cambios más profundos que puedes hacer y al mismo tiempo uno de los más simples. Dejar de hablar de tu tristeza como si fuera tu identidad. Porque sin darte cuenta, pasas de decir «me siento triste» a decir «soy un fracaso», «soy insuficiente», «soy así». Y cuando la emoción se mezcla con tu identidad, deja de sentirse temporal. Se siente como una definición, como si lo que hoy experimentas fuera lo que eres en esencia, y eso es lo que realmente te encierra. Marco Aurelio practicaba constantemente observar sus pensamientos desde cierta distancia, como si pudiera dar un paso atrás y mirarlos desde fuera. Hoy la psicología moderna lo llama defusión cognitiva. Entender que un pensamiento es un evento mental, no una verdad absoluta. Si tu mente dice «no vales lo suficiente», eso no es un diagnóstico. Es una frase que apareció en tu conciencia. Nada más. Igual que una nube cruza el cielo sin convertirse en el cielo mismo. La tristeza cruza tu experiencia sin convertirse en tu identidad. El problema empieza cuando la confundes contigo. Imagina por un momento que cada pensamiento que tienes cuando estás triste aparece escrito en una pantalla frente a ti. Lo verías como algo separado, ¿verdad? No dirías «eso soy yo». Dirías «eso es un pensamiento». Ese pequeño cambio de lenguaje interno es gigantesco. Pasas de «soy un desastre» a «estoy teniendo el pensamiento de que soy un desastre». Puede parecer sutil, pero reduce la carga emocional y te devuelve perspectiva. Porque si es un pensamiento, puedes cuestionarlo. Si es una identidad, te resignas a él. La tristeza puede visitarte, pero no tiene derecho a definirte. Y cuanto más practiques esa separación, menos poder tendrás sobre tu narrativa personal. Ahora quiero que reflexiones y lo escribas con claridad. Cuando estás triste, ¿qué etiqueta tiendes a ponerte a ti mismo? Débil, insuficiente, solo, perdedor. Déjalo en los comentarios. Nombrar la etiqueta es el primer paso para dejar de usarla como definición permanente. Una historia simple que demuestra que sí puedes recuperar el control. Imagina a alguien común, alguien como tú o como yo. Llamémosle Andrés. Andrés termina una relación de años y en cuestión de días su mente empieza a construir una narrativa devastadora. No fui suficiente. Siempre me dejan. Voy a quedarme solo. La tristeza aparece primero como dolor natural, pero rápidamente se transforma en una identidad. Andrés deja de salir, deja de responder mensajes, pasa horas repasando conversaciones antiguas, buscando el momento exacto donde arruinó todo. No es solo tristeza, es una historia repitiéndose en bucle. Pero un día, en medio de ese estado, hace algo diferente. No intenta convencerse de que está bien. No intenta forzar optimismo. Solo aplica 3 cosas simples. Primero, reconoce que su mente está distorsionando. Entiende que siempre me dejan. Es una exageración nacida del dolor. Segundo, deja de pelearse con lo que siente y se permite decir, sí, esto duele, sin insultarse por eso. Y tercero, hace algo físico inmediato. Sale a caminar sin ganas, solo para no quedarse atrapado en la misma habitación y los mismos pensamientos. No se siente increíble después. No hay música épica de fondo. Pero algo cambia. Ya no está completamente dominado. Con el paso de los días, cada vez que la mente intenta arrastrarlo a conclusiones definitivas, introduce la pregunta: ¿estoy reaccionando o estoy eligiendo? A veces reacciona igual, claro, no es perfecto, pero otras veces elige, y esas pequeñas elecciones empiezan a acumularse.
La tristeza no desaparece de golpe, pero pierde intensidad. Ya no dirige cada decisión, ya no escribe cada pensamiento. Andrés no dejó de sentir, dejó de obedecer automáticamente. Y eso es lo importante de esta historia. No hay nada extraordinario en Andrés. No tiene una fuerza mental sobrehumana. Solo aplicó principios simples con constancia. Así que ahora quiero preguntarte algo directo. Si estuvieras en esa situación, ¿qué sería lo primero que cambiarías hoy para no dejar que la tristeza escriba tu historia? Escríbelo en los comentarios, porque a veces el cambio no empieza cuando la emoción se va, sino cuando decides no dejar que te defina. La tristeza puede visitarte, pero no gobernarte. Si algo quiero que te lleves hoy es esto: la tristeza no es el enemigo, no vino a destruirte, vino a señalar algo, a mostrarte que eres humano, que algo te importa, que algo te dolió. El problema empieza cuando la conviertes en juez, en narrador principal de tu vida, en la voz definitiva que decide quién eres y qué puedes hacer. Marco Aurelio entendió algo que sigue siendo profundamente actual. No siempre eliges lo que sientes, pero siempre puedes entrenarte para elegir cómo responder. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, es la frontera entre vivir arrastrado por tus emociones o vivir con dirección. A partir de hoy, cuando la tristeza aparezca, no te preguntes ¿cómo la elimino? Pregúntate ¿qué voy a hacer ahora? No necesitas un cambio radical, necesitas una decisión consciente, un pensamiento cuestionado, una acción pequeña, un paso físico, una pausa antes de reaccionar. Eso es carácter en construcción, eso es fortaleza real. No la ausencia de emoción, sino la capacidad de no convertir cada emoción en una orden. Recuerda esto y guárdalo contigo. La tristeza es un estado, no una identidad. Es un capítulo, no el libro completo. Es una visita, no el dueño de la casa. Y si hoy estás pasando por un momento difícil, quiero que lo leas casi como un recordatorio personal. No estás roto, estás atravesando algo, y eso cambia completamente la narrativa. Si este mensaje resonó contigo, escríbelo en los comentarios con una frase simple: yo elijo mi respuesta. Compártelo con alguien que esté luchando en silencio, porque puede que este video sea la claridad que necesita ahora mismo. Y gracias, de verdad. Hay algo que casi nadie te dice. La mayoría de tus problemas no vienen de lo que te pasa, sino de cómo lo interpretas. Dos personas pueden vivir la misma situación, una crítica, un rechazo, un error, y una se desmorona mientras la otra se mantiene firme. La diferencia no es suerte, ni inteligencia, ni fuerza, es la forma en que piensan. Y si últimamente sientes que reaccionas demasiado, que sobrepiensas todo, o que pequeñas cosas arruinan tu día, no es casualidad que estés aquí. Tal vez ya estás listo para aprender a pensar diferente. Vivimos en piloto automático emocional. Algo sucede y reaccionamos. Alguien opina y nos afecta. Algo no sale como queríamos y sentimos que el día se arruinó. Pero existe otra manera de vivir. Una en la que no eres esclavo de cada impulso, de cada emoción, de cada pensamiento que aparece en tu mente. Una forma de pensar que te da estabilidad cuando todo afuera es inestable. Y lo mejor es que no es un talento con el que se nace, es una habilidad que se entrena. En este video no vas a escuchar teoría complicada ni frases antiguas difíciles de aplicar. Vas a descubrir formas simples y prácticas de entrenar tu mente para que deje de jugar en tu contra. Porque cuando cambias tu forma de pensar, cambias tu forma de reaccionar. Y cuando cambias tu forma de reaccionar, cambia tu vida entera. Antes de empezar, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios: hoy empiezo a pensar diferente. Que sea tu compromiso personal.
Suscríbete si quieres seguir fortaleciendo tu mente cada semana y comparte este video con alguien que necesite recuperar el control sobre sus pensamientos. De verdad, eso nos apoya muchísimo para seguir creando este contenido. Ahora sí, vamos a empezar a entrenar tu mente. No todo merece una reacción. La primera lección para pensar como un estoico es más poderosa de lo que parece. No todo merece una reacción de tu parte. Y cuando hablamos de reacción, no nos referimos solo a discutir o explotar, sino a ese movimiento interno que te roba energía sin que nadie lo note. Ese enojo silencioso, esa molestia que repites en tu cabeza durante horas, esa necesidad de responder para no sentir que pierdes. La mayoría de las personas vive reaccionando automáticamente, como si cada estímulo exigiera una respuesta inmediata. Pero el estoico entiende algo fundamental. El mundo puede hacer ruido, pero tú decides si ese ruido entra o no en tu mente. Cada día recibes pequeñas provocaciones disfrazadas de situaciones normales. Tráfico, críticas, retrasos, mensajes ambiguos, opiniones en redes. Y casi sin darte cuenta, tu mente interpreta todo como algo personal o urgente. Aquí está el punto clave. Muchas cosas parecen importantes solo porque activan tu ego o tu impaciencia. Si aprendes a hacer una pausa de unos segundos y preguntarte, ¿esto realmente merece mi energía?, empiezas a recuperar poder. No se trata de ignorar la realidad, sino de elegir conscientemente dónde inviertes tu atención, porque tu atención es limitada y cada reacción innecesaria te deja más agotado de lo que crees. Imagina que alguien hace un comentario que te incomoda. Tu impulso es defenderte, aclarar, reaccionar. El pensamiento corre más rápido que tu criterio, pero el estoico entrena el espacio entre lo que sucede y lo que decide hacer. Ese espacio es libertad. En lugar de reaccionar, observa. En lugar de asumir, espera. Muchas veces descubrirás que lo que parecía un ataque era solo una interpretación tuya, y aun si no lo fuera, tu estabilidad vale más que ganar una discusión momentánea. Reaccionar menos no es debilidad, es dominio propio. Quiero que te detengas un momento y seas honesto contigo. ¿Qué situaciones pequeñas están ocupando demasiado espacio en tu mente últimamente? ¿Qué cosas estás reaccionando por costumbre más que por necesidad real? Escríbelo en los comentarios y empieza a entrenar esa conciencia. Porque el primer paso para pensar como un estoico es entender que tu paz no está en controlar el mundo, sino en decidir qué merece realmente tu respuesta. 2. Haz una pausa antes de creer lo primero que piensas. Una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar es esta: no creer automáticamente todo lo que pasa por tu mente, porque tu mente habla rápido, pero no siempre habla con verdad. A veces interpreta, exagera, dramatiza o asume cosas sin evidencia. Y el problema no es que esos pensamientos aparezcan. El problema es que los creemos sin cuestionarlos. Pensar como un estoico significa entender que un pensamiento no es un hecho, es solo una propuesta, y tú decides si la aceptas o no. Imagina que recibes un mensaje que dice, tenemos que hablar. En segundos, tu mente puede construir una historia completa. Hice algo mal, me van a despedir, esto es grave. Nada de eso ha ocurrido todavía, pero tu cuerpo ya está reaccionando como si fuera real. Esto no es casualidad. El cerebro humano tiene un sesgo natural hacia lo negativo porque evolutivamente estaba diseñado para detectar amenazas. El problema es que hoy, la mayoría de esas amenazas son interpretaciones, no peligros reales. Aquí es donde entra la pausa estoica. Antes de creer lo primero que piensas, detente y pregúntate, ¿qué evidencia real tengo de que esto es cierto? Esa pequeña pausa cambia todo.
En lugar de dejar que el pensamiento te arrastre, lo observas. En lugar de fusionarte con la historia, la examinas. A veces descubrirás que estabas asumiendo demasiado. Otras veces verás que incluso si el escenario negativo fuera real, podrías manejarlo mejor de lo que imaginabas. Esta práctica está muy alineada con principios modernos de la psicología cognitiva, que muestran que cuestionar pensamientos automáticos reduce ansiedad y mejora la regulación emocional. El estoico ya lo sabía hace siglos. No son las cosas las que nos alteran, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Empieza hoy con algo simple. La próxima vez que un pensamiento te genere ansiedad o enojo, no lo combatas ni lo sigas. Solo pregúntate con calma, ¿es un hecho o es una interpretación? Esa pregunta crea espacio mental y te devuelve el control. Ahora quiero leerte. ¿Qué pensamiento repetitivo suele atraparte más rápido de lo que te das cuenta? Escríbelo en los comentarios y obsérvalo desde fuera. Ese acto de conciencia ya es empezar a pensar diferente. 3. No te tomes todo personal. Una de las mayores fuentes de sufrimiento innecesario es esta idea silenciosa de que todo tiene que ver contigo, que si alguien está serio es por ti, que si alguien responde corto es porque hiciste algo mal, que si alguien cambia de actitud, tú eres la causa. Pensar como un estoico implica liberarte de esa carga invisible. La mayoría de las veces, las personas no están reaccionando a ti, están reaccionando a sus propios problemas, miedos, inseguridades o cansancio. Cuando entiendes eso, algo cambia por dentro. Dejas de sentirte atacado por todo. La mente humana tiende a colocarse en el centro de la historia. Es un mecanismo automático. Pero el mundo no gira alrededor de tus interpretaciones. Alguien puede estar distante porque tuvo un mal día, porque está preocupado por algo que ni conoces, o simplemente porque su personalidad es diferente a la tuya. Cuando te tomas todo personal, vives en un estado constante de defensa, y vivir defendiendo tu ego es agotador. El estoico no asume intenciones, observa hechos. Y mientras no haya evidencia clara, elige no fabricar ofensas. Esto no significa permitir faltas de respeto reales, ni ignorar límites importantes. Significa no añadir dolor innecesario a situaciones que ya son neutras. Muchas discusiones, resentimientos y distancias nacen de interpretaciones apresuradas. Cuando dejas de tomarte todo personal, empiezas a responder con más claridad y menos emoción desbordada. Esa claridad te da estabilidad, y esa estabilidad te da poder. Porque ya no dependes de que todos actúen como tú esperas para mantener tu paz. Te propongo algo muy directo. La próxima vez que sientas que algo fue contra ti, hazte esta pregunta con honestidad. ¿Tengo pruebas claras de que esto fue personal o solo lo estoy interpretando así? Esa pregunta puede ahorrarte horas de enojo innecesario. Ahora dime, ¿en qué tipo de situaciones tiendes a tomarte las cosas demasiado personal? Escríbelo en los comentarios y empieza a observar ese patrón desde fuera. Ahí comienza el verdadero cambio. 4. Entrena tu mente para el peor escenario, pero sigue actuando. La mayoría de las personas evita pensar en lo que podría salir mal, porque cree que eso atrae negatividad o genera más ansiedad. Pero ocurre lo contrario. Lo que más ansiedad produce no es el escenario negativo, sino la incertidumbre. Cuando no quieres mirar una posibilidad difícil, tu mente la convierte en algo enorme y difuso. Pensar como un estoico implica hacer algo contraintuitivo, mirar de frente el peor escenario razonable y preguntarte con calma, si esto pasara, ¿qué haría? No para obsesionarte, sino para prepararte. Cuando le pones estructura a lo que temes, el miedo pierde intensidad. Imagina que tienes miedo de perder tu trabajo.
En lugar de reprimir ese pensamiento o dejar que te persiga por las noches, siéntate un momento y desarróllalo con lógica. Si eso ocurriera, ¿qué opciones reales tendrías? ¿A quién podrías llamar? ¿Cuánto tiempo podrías sostenerte? ¿Qué habilidades podrías ofrecer? Al convertir el miedo en un plan, tu cerebro cambia de estado. Pasa de amenaza a estrategia. Estudios sobre ansiedad muestran que el cerebro tolera mejor un escenario negativo claro que una amenaza ambigua. La claridad reduce la carga emocional porque activa la sensación de control. Pero aquí está el punto clave. Después de imaginar el escenario, sigues actuando en el presente. No te paralizas, no dramatizas, no te instalas en el miedo. Te preparas y continúas. Esa combinación es poderosa. Aceptas que las cosas pueden salir mal, pero también aceptas que eres capaz de responder. El estoico no vive esperando catástrofes, vive sabiendo que puede adaptarse si llegan, y esa seguridad interna cambia completamente tu postura frente a la vida. Hoy quiero que identifiques un miedo que llevas tiempo evitando pensar con claridad. No para asustarte, sino para estructurarlo. Pregúntate, si esto ocurriera, ¿cuál sería mi primer paso? Escríbelo en los comentarios si te animas, porque cuando pones en palabras lo que temes, deja de ser una sombra y empieza a convertirse en un desafío concreto que puedes enfrentar. 5. Si no puedes cambiarlo hoy, no te tortures hoy. Una de las formas más comunes de desgaste mental es sufrir por adelantado. Pensar como un estoico significa reconocer cuándo estás intentando resolver hoy algo que no se puede resolver hoy. Muchas veces el problema ni siquiera ha llegado, pero tu mente ya lo está viviendo como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Te adelantas a conversaciones que todavía no pasan, a decisiones que aún no se toman, a resultados que no dependen completamente de ti. Y mientras tanto, el único momento en el que sí tienes influencia, el presente, se diluye entre preocupaciones imaginadas. El cerebro tiene una tendencia natural a anticipar amenazas como mecanismo de protección, pero cuando no filtramos esos pensamientos, terminamos viviendo en un estado constante de alerta. Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y hoy la psicología moderna lo confirma. La anticipación negativa prolongada eleva el estrés mucho más que el evento real. Lo que todavía no ocurre no necesita tu energía emocional completa. Si hay algo que puedes hacer ahora mismo para prepararte, hazlo. Pero si no hay acción posible en este momento, lo único que estás haciendo es drenarte innecesariamente. Pensar como un estoico aquí es simple, aunque no siempre fácil. Distingue entre lo que requiere acción inmediata y lo que solo requiere paciencia. Si el problema es mañana, tu trabajo hoy es estar fuerte para mañana, no desgastarte antes de tiempo. Esto no significa ignorar responsabilidades, sino administrar tu energía con inteligencia. Cada vez que te descubras rumiando algo que no puedes resolver hoy, repítete con firmeza: cuando llegue el momento, lo enfrentaré. Ahora no. Quiero que te observes con honestidad. ¿Qué situación futura te está robando paz en este momento sin que puedas hacer nada concreto al respecto hoy? Escríbelo en los comentarios y reconoce si realmente necesita tu sufrimiento anticipado o solo tu preparación tranquila. Esa conciencia puede devolverte más calma de la que imaginas. 6. Haz lo correcto, aunque nadie te aplauda. Vivimos en una época donde casi todo se mide en aprobación. Likes, comentarios, reconocimiento, validación constante. Y sin darte cuenta, puedes empezar a hacer las cosas no porque sean correctas, sino porque generan aplausos. Pensar como un estoico implica algo mucho más sólido. Actuar bien incluso cuando nadie está mirando. Porque cuando tu brújula depende de la opinión externa, tu estabilidad también depende de ella.
y eso te vuelve emocionalmente frágil. El problema de buscar aprobación es que nunca es suficiente. Si haces algo y te reconocen, querrás más reconocimiento. Si no lo hacen, sentirás frustración. Tu paz empieza a depender de factores que no controlas. En cambio, cuando tu enfoque está en el carácter, en hacer lo que consideras correcto por convicción interna, algo cambia profundamente. Empiezas a dormir más tranquilo, empiezas a respetarte más, y ese respeto interno pesa mucho más que cualquier validación momentánea. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que el valor real no está en lo que otros ven, sino en la coherencia entre tus principios y tus acciones. Esto no significa que el reconocimiento sea malo, sino que no puede ser el motor principal. Si ayudas a alguien solo para que lo noten, la acción pierde fuerza. Si trabajas bien solo cuando te supervisan, tu disciplina es superficial. Pero cuando decides actuar correctamente, porque eso define quién eres, tu identidad se vuelve estable, y una identidad estable no se tambalea con cada opinión ajena. Ese es uno de los pilares silenciosos del pensamiento estoico: integridad antes que aplauso. Te dejo una pregunta directa y honesta. ¿Hay algo que sabes que deberías estar haciendo mejor, pero lo postergas porque nadie te está observando o reconociendo? Escríbelo en los comentarios si te atreves. A veces verbalizarlo es el primer paso para empezar a actuar desde el carácter y no desde la aprobación. 7. Reduce tus expectativas, aumenta tu paz. Gran parte de tu frustración no viene de lo que ocurre, sino de la distancia entre lo que esperabas que ocurriera y lo que realmente pasó. Esperas que las personas reaccionen como tú reaccionarías. Esperas que reconozcan tu esfuerzo. Esperas que las cosas salgan según tu plan. Y cuando la realidad no coincide con ese guión interno, aparece la decepción. Pensar como un estoico no significa volverte pesimista, significa ajustar tus expectativas a la naturaleza real de las cosas y las personas. Porque cuando esperas menos perfección del mundo, sufres menos cuando el mundo actúa como suele actuar. Muchas veces colocamos expectativas invisibles sobre los demás sin siquiera comunicarlas. Esperamos que deberían saber cómo nos sentimos, que deberían entender nuestro esfuerzo, que deberían actuar mejor. Pero las personas no viven dentro de tu mente. Cada quien opera desde su propio nivel de conciencia, madurez y prioridades. Cuando aceptas esto, no desde la resignación, sino desde la claridad, empiezas a relacionarte con más serenidad. Deja de pelear con la realidad por no cumplir un estándar que solo existía en tu cabeza. Esto no significa tolerar faltas de respeto ni bajar tus estándares personales. Significa distinguir entre principios y expectativas irreales. Puedes mantener tus valores firmes, pero soltar la ilusión de que todo saldrá exactamente como lo planeaste. El estoico entiende que el mundo es imperfecto, que las personas son inconsistentes y que los resultados no siempre reflejan el esfuerzo. Y aún así, actúa con equilibrio. Cuando reduces expectativas exageradas, aumentas tu capacidad de aceptar lo que llega sin que eso destruya tu estabilidad emocional. Ahora quiero que reflexiones con honestidad. ¿En qué área de tu vida estás esperando demasiado de alguien o de una situación específica? ¿Qué pasaría si ajustaras esa expectativa y te enfocaras más en tu actitud que en el resultado? Escríbelo en los comentarios y empieza a notar cómo tu paz crece cuando tus expectativas se vuelven más realistas y conscientes. 8. La incomodidad no es una señal para huir,
La mayoría de las decisiones impulsivas que tomamos tienen un mismo origen. Queremos escapar de la incomodidad lo más rápido posible. Una conversación difícil, una tarea que requiere disciplina, una verdad que incomoda, un límite que debemos poner, y automáticamente buscamos evitarlo. Nos distraemos, lo postergamos o lo suavizamos. Pensar como un estoico implica entender algo fundamental. La incomodidad no siempre es una amenaza, muchas veces es una señal de crecimiento. No todo lo que se siente mal es malo para ti. Nuestro cerebro está diseñado para buscar placer y evitar dolor. Pero hoy en día, muchas de las cosas que evitamos no son peligros reales, son desafíos emocionales. Hablar con honestidad puede ser incómodo, pero fortalece relaciones. Entrenar cuando no tienes ganas es incómodo, pero fortalece tu cuerpo y tu disciplina. Decir no cuando siempre dices sí puede sentirse tenso, pero fortalece tu respeto propio. El estoico no interpreta la incomodidad como una orden de retirada, sino como una oportunidad para practicar dominio interno. Cuando huyes constantemente de lo incómodo, refuerzas la idea de que no puedes tolerarlo. Pero cuando decides quedarte un poco más, respirar y atravesarlo, tu mente aprende que eres más fuerte de lo que pensaba. Esa es la clave. La resiliencia no se construye evitando momentos difíciles, se construye atravesándolos con conciencia. Cada pequeña incomodidad que enfrentas voluntariamente amplía tu capacidad emocional. Y mientras más amplia es tu capacidad, menos cosas te desestabilizan. Quiero que te hagas una pregunta muy directa. ¿Qué conversación, decisión o acción estás evitando en este momento porque se siente incómoda? Escríbelo en los comentarios si quieres hacerlo consciente. Y pregúntate si esa incomodidad es realmente un peligro o simplemente el siguiente nivel al que necesitas entrar. 9. Decide quién quieres ser antes de que llegue el problema. La mayoría de las personas decide quién va a ser en medio del caos, cuando ya está molesta, presionada o herida. Y en ese momento, casi siempre decide mal. Pensar como un estoico implica algo mucho más inteligente. Elegir con anticipación el tipo de persona que quieres ser cuando las cosas se pongan difíciles. Porque los problemas no te transforman mágicamente en alguien fuerte o débil. Solo revelan lo que ya entrenaste en silencio. Si no has decidido quién eres, reaccionarás según tu impulso más fuerte del momento. Imagina que antes de comenzar tu día te haces una pregunta sencilla pero poderosa. Hoy, pase lo que pase, ¿cómo voy a responder? No qué va a pasar, sino quién vas a ser cuando pase. Paciente o impulsivo, sereno o reactivo, justo o egoísta. Cuando defines tu identidad antes del conflicto, reduces la probabilidad de traicionarte en el momento crítico. Marco Aurelio practicaba esto cada mañana recordándose que encontraría personas difíciles, ingratas o groseras, y aún así elegía no convertirse en una de ellas. Esa preparación mental es una ventaja silenciosa. Cuando no decides quién eres, el entorno decide por ti. Si el día viene pesado, te vuelves pesado. Si alguien te habla mal, respondes mal. Si algo sale mal, pierdes el equilibrio. Pero cuando tu identidad está clara, los eventos externos pierden poder sobre tu carácter. No puedes controlar todo lo que ocurre, pero sí puedes controlar la coherencia entre tus valores y tus acciones. Y esa coherencia construye una estabilidad que no depende del clima emocional del día. Así que quiero dejarte con algo concreto. Si mañana enfrentases una situación difícil, ¿qué versión de ti quieres que aparezca? Escríbelo en los comentarios con una sola palabra que defina tu intención. Calma, firmeza, paciencia, disciplina, y empieza a entrenar esa identidad desde ahora.
porque pensar como un estoico al final es decidir quién eres antes de que la vida te ponga a prueba. Conclusión. Si te das cuenta, nada de lo que hablamos hoy tiene que ver con controlar el mundo. No hablamos de hacer que las personas cambien, de evitar que los problemas aparezcan o de garantizar que todo salga perfecto. Hablamos de algo mucho más poderoso: entrenar la forma en que piensas. Porque cuando cambias tu manera de interpretar lo que sucede, cambias tu experiencia completa de la vida. Las situaciones pueden seguir siendo las mismas, pero tu estabilidad frente a ellas es diferente. Y esa diferencia lo transforma todo. Pensar como un estoico no significa volverte frío, distante o insensible. Significa volverte dueño de tus respuestas. Significa que una crítica no define tu valor, que un obstáculo no destruye tu dirección y que una emoción intensa no toma decisiones por ti. Significa que dejas de vivir reaccionando y empiezas a vivir eligiendo. Y esa es una de las formas más profundas de libertad que existen. No la libertad externa de que todo salga como quieres, sino la libertad interna de mantener tu carácter sin importar lo que pase. Ahora la pregunta real no es si estas ideas suenan bien. La pregunta es si vas a practicarlas. Porque el estoicismo no funciona como motivación pasajera, funciona como entrenamiento diario. Pequeñas pausas, pequeñas decisiones conscientes, pequeños actos de dominio interno que con el tiempo construyen una mente fuerte. Y una mente fuerte cambia tu forma de caminar por el mundo. Si este video te ayudó a ver tus pensamientos desde otra perspectiva, compártelo con alguien que necesite recuperar el control de su mente. Suscríbete si quieres seguir fortaleciendo tu carácter con contenido práctico cada semana. Y cuéntame en los comentarios cuál de las 9 lecciones fue la que más te impactó y por qué.